Durante mucho tiempo nos dijeron que teníamos que elegir un bando, o creías en la ciencia o creías en Dios, como si la razón y la fe fueran enemigas irreconciliables, viviendo en trincheras opuestas. Pero, ¿y si esa pelea nunca hubiera sido real? ¿Y si algunos de los mayores científicos de la historia no solo creían en Dios, sino que veían la ciencia como una forma de comprender mejor la creación? La pregunta que mueve este video es simple, pero profunda. ¿De dónde viene la vida? ¿Fue solo el azar, una secuencia improbable de eventos químicos? ¿O existe propósito, intención, orden detrás de todo esto? La ciencia moderna logra explicar muchos mecanismos, pero cuando llega al origen de la vida ocurre algo curioso, avanza y de repente se detiene. Y exactamente en ese punto, la fe cristiana no entra para negar la ciencia, sino para dialogar con ella. En este video, el canal va a hacer algo que casi nadie hace con honestidad: mostrar lo que la ciencia realmente comprueba, presentar científicos cristianos que ayudaron a construir ese conocimiento y explicar cómo ciencia y fe pueden coexistir sin conflicto, sin simplificaciones, sin miedo. Porque tal vez la pregunta no sea ¿ciencia o Dios?, sino ¿y si la ciencia fuera una de las formas de ver a Dios en acción? Quédate con nosotros. Lo que viene a continuación cambia por completo esta conversación. Para entender por qué hoy tantas personas creen que ciencia y fe no combinan, hay que hacer una pregunta sencilla y un poco incómoda. ¿Siempre fue así? La respuesta corta es no. La ciencia moderna nació en gran parte dentro de una cosmovisión cristiana. Los primeros científicos no veían el universo como un caos sin sentido, sino como una creación ordenada, racional e inteligible, precisamente porque creían en un creador racional. Uno de los nombres más grandes de la historia de la ciencia, Isaac Newton, escribió más sobre teología que sobre física. Para él, estudiar las leyes del movimiento no era alejarse de Dios, sino admirar el orden de la creación. Otro ejemplo es Galileo Galilei, quien afirmaba algo muy claro: la Biblia enseña cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. En su visión, la naturaleza y las escrituras provenían del mismo autor, por lo tanto, no podían contradecirse de verdad. Avanzando en el tiempo, llegamos a Louis Pasteur, padre de la microbiología moderna. Fue él quien demostró que la vida no surge espontáneamente, derribando la idea de la generación espontánea, y aún así decía sin rodeos: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca. Esto lo cambia todo, porque muestra que el conflicto entre Biblia y ciencia no nació de la ciencia en sí, sino de interpretaciones, tanto científicas como religiosas, hechas con prisa. Durante siglos, la pregunta central no fue ¿Dios o ciencia?, sino ¿cómo comprender mejor la creación que ya existe? Solo más tarde, especialmente a partir del siglo XIX, con el crecimiento del materialismo filosófico, surgió la idea de que todo debía explicarse sin ninguna referencia a propósito o trascendencia. Y es exactamente ahí donde nace la falsa guerra. Entender este contexto histórico es esencial, porque muestra que la fe cristiana y la investigación científica no solo pueden coexistir, sino que ya coexistieron y produjeron algunos de los mayores avances de la humanidad. Cuando se habla del origen de la vida, casi todo el mundo corre directamente al inicio de la Biblia. Pero aquí es importante bajar un poco el ritmo, porque muchos conflictos entre ciencia y fe no nacen del texto bíblico en sí, sino de cómo se lee fuera de su contexto. Génesis comienza con una afirmación directa, poderosa y sorprendentemente simple. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Observa algo importante: el texto no empieza explicando procesos, no describe etapas químicas, no habla de moléculas, células ni ADN. Empieza respondiendo otra pregunta: ¿quién está en el origen de todo? En el mundo antiguo, eso ya era revolucionario. Los pueblos alrededor de Israel creían que la vida surgía del conflicto entre dioses, del azar o del caos. Génesis va en la dirección opuesta. Existe orden, existe intencionalidad, existe propósito.
Cuando el texto dice que Dios crea la vida, no afirma cómo ocurrió biológicamente. Afirma que la vida no es fruto de un accidente sin sentido. Y aquí está un punto clave para el diálogo con la ciencia. La Biblia no niega los mecanismos naturales, niega la idea de que esos mecanismos sean autosuficientes, ciegos o sin dirección. En otras palabras, la fe cristiana no necesita elegir entre Dios creó o existen procesos naturales. Ambas cosas pueden coexistir. Muchos científicos cristianos entienden Génesis exactamente así, no como un libro de biología, sino como un texto que establece un fundamento filosófico y teológico. La ciencia pregunta, ¿por qué proceso se desarrolló la vida? La fe pregunta, ¿por qué existe la vida en lugar de nada? Cuando cada una respeta su campo, el conflicto simplemente desaparece. Cuando la ciencia intenta explicar el origen de la vida, comienza por lo observable, nada de dogmas, nada de creencias, solo datos. El primer gran paso fue preguntar, ¿es posible que los componentes de la vida surjan de manera natural? En la década de 1950, dos científicos realizaron un experimento famoso. Stanley Miller y Harold Urey simularon condiciones de la Tierra primitiva y lograron formar aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas. Eso fue revolucionario. Demostró que la química prebiótica es posible. Pero aquí viene un detalle que muchas veces se omite. Los aminoácidos no son vida. Entre moléculas simples y una célula viva funcional existe un salto enorme. Una célula necesita información genética organizada, ADN o ARN, sistemas de reproducción, metabolismo, mecanismos de corrección de errores, y hasta hoy, a pesar de décadas de investigación, nadie ha creado vida desde cero en un laboratorio. Esto no es una opinión religiosa. Es un hecho científico reconocido. El propio ADN es un punto central. Funciona como un código, con lenguaje, instrucciones y lógica interna. Y aquí surge una pregunta incómoda, incluso para científicos no cristianos. ¿De dónde viene la información? En nuestra experiencia cotidiana, la información funcional siempre proviene de una mente. Libros, códigos informáticos, proyectos, nunca surgen del azar puro. Esto no prueba a Dios en el laboratorio, y la ciencia no hace ese tipo de prueba, pero establece un límite claro. El azar, por sí solo, no explica todo. Curiosamente, muchos científicos cristianos ven aquí un punto de convergencia, no de conflicto. El genetista Francis Collins, líder del proyecto Genoma Humano, declaró públicamente su fe cristiana. Para él, estudiar el código de la vida fue como aprender el lenguaje con el que Dios creó. Otro ejemplo es Georges Lemaitre, sacerdote católico y físico que propuso la teoría del Big Bang. Nunca vio ese descubrimiento como una amenaza a la fe, sino como una descripción científica de un universo que tuvo un comienzo, algo que la narrativa bíblica siempre afirmó. Aquí queda claro un punto esencial. La ciencia describe cómo funciona el universo y la vida. La fe responde por qué eso existe y por qué importa. Cuando alguien intenta forzar a la ciencia a negar cualquier propósito, deja de ser ciencia y se convierte en filosofía. Cuando alguien usa la fe para negar datos reales, deja de ser fe madura. La convivencia saludable ocurre en el punto medio. Cuando la fe y la razón se encuentran de verdad. Después de todo esto, la pregunta natural es, ¿qué confirma realmente la ciencia y qué no confirma? Sobre la fe cristiana. Primero, lo que confirma de forma indirecta. La ciencia moderna muestra que el universo tuvo un comienzo. La vida es extremadamente compleja y basada en información. El salto entre química y biología sigue siendo un misterio profundo. El azar, por sí solo, no explica bien el orden que observamos. Nada de esto prueba a Dios en un laboratorio. Pero todo es coherente con lo que la fe cristiana siempre afirmó, que la vida no es fruto de la nada, ni del caos, ni de un accidente sin propósito. Ahora, lo que la ciencia no prueba ni pretende probar, que Dios existe, que la Biblia es verdadera, que hay un propósito último en la existencia. Y está bien que así sea, porque estas no son preguntas científicas por naturaleza. Son filosóficas, existenciales y espirituales. Aquí nace una fe madura. Una fe frágil necesita negar los datos. Una fe madura puede mirar a la ciencia y decir, esto no me amenaza, esto me amplía. Cuando ciencia y fe coexisten,
algo cambia dentro de la persona. La fe deja de ser miedo, el pensamiento deja de ser vacío y la búsqueda de Dios se convierte también en una búsqueda de entendimiento. Creer en este sentido no es cerrar los ojos, es abrir los ojos con humildad. El origen de la vida sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad y tal vez nunca sea completamente resuelto por ecuaciones o experimentos, pero el misterio no es enemigo de la fe. Es una invitación a la reverencia. Aquí la propuesta del canal es clara, no elegir entre Biblia o ciencia, sino caminar con ambas, cada una en su lugar, en diálogo honesto. Si este video te ayudó a ver la fe cristiana con más profundidad, si te hizo pensar, reflexionar y hasta cuestionar de forma saludable, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que cree que la fe y la razón no se anulan. Y si quieres ir más allá de los hechos, si deseas escuchar reflexiones espirituales, mensajes de esperanza y momentos de silencio y escucha, conoce también el canal Cuando Dios habla, porque cuando la fe deja de tener miedo a las preguntas, se vuelve más fuerte.